Esto que ves aquí es una de las películas más emblemáticas de animatrónicos de la última década. Los saluda Rafael, creador de Walt el Pato Animatrónico. Esta es la historia detrás de los animatrónicos. Capítulo 1. El soñador de La La Land y el héroe silencioso. En esta película Nick Cage no tiene ni una sola línea. No dice ni una sola palabra. Y el guionista Joe Parsons tiene una historia fascinante sobre cómo llegó a esto. Antes de trabajar en la película, Parsons solo actuaba y escribía en obras de teatro. Obras que empezaban como La La Land, con apenas unas cuantas personas en el público y muchas de ellas mirando el celular en lugar del escenario. Entonces se le ocurrió convertir esas obras en eventos donde la gente pudiera llevar amigos y tomar algo mientras veían la función. Hasta que un día a una persona se le acercó, en un estacionamiento nada glamuroso, y le dijo algo que cambiaría su rumbo. Lo que haces es fantástico, pero si quieres que tu carrera llegue a algún lado, deberías usar tu talento para hacer una película. Porque las obras que estás montando solo son relevantes hasta el final de la noche. Parsons cuenta que esa conversación con un desconocido fue el inicio de todo. Ya sabía que quería escribir una película, pero había un problema, el dinero. Iba a tener que hacerlo todo él solo. Así que decidió mantenerla de bajo presupuesto, probablemente filmada en una sola locación. Y si iba a hacerlo todo él mismo, pensó que sería inteligente que no hubiera diálogos. Y así nació el concepto del héroe silencioso. Ahora hacía falta decidir dónde ocurriría la historia. Parsons creció en la frontera entre California y Nevada, cerca de un lugar llamado Boomtown, a las afueras de Reno. La gente solía dejar a sus hijos en Boomtown para ir a apostar, y Boomtown estaba lleno de enormes animatrónicos. Así que la idea estaba clara. El protagonista sería alguien que llega a limpiar un sitio como Boomtown y termina siendo atacado por animatrónicos con mente propia. Pero lo que esos animatrónicos no sabían es que se habían metido con la persona equivocada. El héroe silencioso les daría una paliza y limpiaría el piso con ellos. Así fue como el soñador de La La Land dio vida al héroe silencioso. Finalmente, Parsons se unió al director Kevin Lewis. Compartían la misma visión y empezaron a trabajar juntos. El siguiente paso sería conseguir que Nicolas Cage aceptara el papel. Si te está gustando el video, no olvides suscribirte y dejar cualquier comentario. Nos ayuda muchísimo para seguir creando este tipo de contenido. Capítulo 2. Consiguiendo al conserje. Parsons le entregó el guión a una directora de casting llamada Venus Canani. Fue ella quien le dijo algo que lo marcaría. Si logras que alguien importante actúe en esto, puede convertirse en una película de verdad. Esta sería tu gran oportunidad. Venus fue quien se la jugó por él. Tocó la puerta de Nicolas Cage y le presentó el proyecto a su representante, Mike Nilo. Mike leyó el guión un viernes por la mañana y esa misma tarde se lo pasó a Nick. 48 horas después, Cage ya había tomado una decisión. Parsons recuerda haber pasado esas 48 horas enteras sin dormir, sin comer, con los nervios destrozados. El lunes por la mañana sonó el teléfono. Parsons contestó con las manos temblando y escuchó las palabras que cambiarían su vida. Nick quiere hacer la película. Un milagro. Resulta que Cage siempre ha tenido una fascinación por los reptiles, los anfibios y los dinosaurios. Y esa fue una de las principales razones por la que se entusiasmó con el proyecto. Incluso empezó a hacer sugerencias, como reemplazar algunos animales comunes por otros más aterradores, por ejemplo, caimanes. Capítulo 3. La línea infame. A Nick le encantó el hecho de que la película no tuviera diálogos. Fue precisamente una de las cosas que lo atrajo al proyecto. Parsons contó que el guión original sí había una línea, una sola, al final. Era durante el enfrentamiento final con Willy, cuando ambos se miraban fijamente cara a cara. El personaje de Cage diría, "Come at me, bro." pero el director Kevin Lewis lo vetó de inmediato. Pensó que si solo habría una línea en toda la película, tenía que ser inolvidable, algo que quedara en la mente del público mucho después de los créditos. Una frase que pudiera volverse icónica, casi como un sello, al nivel del legendario Groovy de Bruce Campbell en The Evil Dead. Finalmente, Nick y Lewis decidieron no incluir ninguna línea, y así, el conserje silencioso se convirtió en una figura aún más misteriosa, un héroe sin palabras, pero con una presencia que lo decía todo. Capítulo 4. Nick al rescate. Ahora que Parsons sabía que no estaría solo en la realización de la película, el siguiente paso era conseguir financiamiento. Y ahí fue donde Nicolas Cage se convirtió en su mayor aliado. Cada vez llevaban el guión a posibles productores. Era Cage quien salía a defenderlo, pero la mayoría de ellos reaccionaba igual. Esto es absurdo. Nadie va a creer esta historia. ¿Por qué estás limpiando con tanta calma? ¿Por qué no se esconde? Nadie vería esto. Pero Nick no se dejaba intimidar. Le respondía con total convicción.
Precisamente por eso hay que hacer esta película. Y tenía razón. Lo que muchos no entendían era que esto era exactamente el punto. Parsons explicó que aunque Willy's Wonderland era una película de terror, también debía tener un toque de humor. No puedes tomarla en serio, decía. Tienes que poder burlarte de ella un poco, que el público piense, ¿es en serio? ¿Acaban de atacarlo y ahora está limpiando una estufa? El silencio absoluto del personaje de Cage encajaba perfectamente en ese tono de terror con comedia absurda que buscaban crear. Y bueno, si las cifras de audiencia significan algo, Nick Cage tenía toda la razón. Este era exactamente el tipo de película que debía hacerse. Como dijo el propio Kevin Lewis, a los fans del terror les encanta. Hay reseñas increíbles, fiestas de proyección, gente viéndola 2, 3, 4, 5 veces. Con un 81% de aprobación en Rotten Tomatoes, Willy's Wonderland terminó demostrando que el riesgo valió la pena. Capítulo 5. Un mes de locura. Después de mucha incertidumbre, el 31 de octubre la película finalmente recibió la luz verde. El hecho de que fuera Halloween fue pura coincidencia, o tal vez no. Una especie de señal del universo, confirmando las palabras de Nick Cage. Pero justo cuando parecía que todo estaba resuelto, apareció un nuevo problema. Nick solo tenía un mes disponible para filmar, de febrero a marzo de 2020. Si la película no se grababa durante ese periodo, jamás existiría. El equipo lo tenía claro, así que todos trabajaron sin descanso, incluso durante las fiestas decembrinas, para que todo estuviera listo antes de febrero. Fue una carrera contrarreloj. En apenas 3 meses lograron encontrar la locación, contratar al equipo, hacer el storyboard completo y construir los animatrónicos desde cero. Un logro impresionante porque si algo hubiera salido mal, un pequeño retraso, un par de días perdidos, las consecuencias habrían sido devastadoras. El rodaje comenzó a inicios de año, en Atlanta. Lewis cuenta que la lista de tomas tenía 70 páginas, y en sus propias palabras, no era de esas películas en las que llegas al set y preguntas, ¿qué sentimos hoy, muchachos? ¿Qué grabamos? Era una película donde todo estaba planeado al milímetro. Y el equipo corría contrarreloj para cumplir el plan del día. Como el protagonista, Nick Cage, no tenía ni una sola línea, era responsabilidad de Lewis hacer que cada plano fuera visualmente interesante y entretenido. Reconoció que aunque fue un desafío enorme, también fue uno de los más divertidos de toda su carrera. Capítulo 6. Los animatrónicos psicópatas inadaptados. En total, había 8 animatrónicos, Willy y su pandilla. El director Kevin Lewis solía llamarlos con cariño los animatrónicos psicópatas inadaptados. Estaban Willy la comadreja, la sirena Sara, Ozzy la avestruz, Artie el caimán, Cami la camaleona, Gus el gorila y Tito la tortuga. La rima en los nombres fue un toque ingenioso que les dio una identidad única. Todos los trajes fueron construidos por Kevin Hall, quien hizo un trabajo espectacular. Y si has visto la película, sabes lo aterradores que son esos animatrónicos. Sobre todo con sus ojos enormes y saltones, su tamaño imponente y el simple hecho de que pueden moverse y hablar. De los 8 animatrónicos, solo uno era un títere animatrónico, Ozzy la avestruz, que muchos dicen que se parece a nuestro amigo Walt, aunque realmente yo no le veo el parecido, pero díganme en los comentarios. Este personaje fue manipulado por un par de titiriteros vestidos con túnicas verdes. Hay una escena en particular donde Nick toca a Ozzy con el palo de limpieza, y el avestruz mueve la cabeza y le dice, voy a devorar tu cara. La mezcla del sonido ambiente y la atmósfera hace que sea una de las escenas más inquietantes de toda la película. El resto de los animatrónicos eran interpretados por dobles de acción dentro de los trajes. Durante todo el rodaje, Nick demostró ser un compañero de equipo ejemplar, trabajando sin descanso. Según cuenta Lewis, nunca se quedaba en su tráiler. Prefería pasar el tiempo en el set, junto a la cámara, observando cada detalle. Estaba completamente involucrado en todo. Sabía exactamente qué se necesitaba hacer, y lo hacía. En una ocasión Lewis le advirtió, solo tenemos tiempo para 2 tomas, tal vez 3, a lo que Cage respondió con calma, bueno Kevin, me gustaría hacerlo en una. Ese nivel de entrega y perfeccionismo fue lo que hizo posible terminar la película en solo un mes. Capítulo 7. El héroe de pinball. Hacia el final de la película, Nick Cage hace un pequeño baile mientras juega pinball. Parsons reveló que ese baile fue completamente idea de Nick. Nadie lo planeó. Lo improvisó sobre la marcha. Lewis añadió que esa escena fue simplemente fantástica. Tenían 3 cámaras grabando al mismo tiempo. La idea era mostrar que, para el personaje, jugar pinball era como subir de nivel en un videojuego. Un baile de victoria. Una celebración silenciosa del héroe que no habla. El equipo dejó las cámaras grabando, y Nick hizo el resto por su cuenta. Lewis recuerda que fue un momento mágico.
Al terminar la toma, todo el equipo estalló en aplausos. Esa misma noche, Lewis llamó a Cage y le dijo: verte trabajar hoy es la razón por la que hago cine. Literalmente le dijo: esto es cine. Fue un instante tan inspirador como emotivo. Uno de esos momentos que dejan claro que Willy's Wonderland no era solo una película extraña, sino una historia nacida de pura pasión, donde hasta un simple baile frente a una máquina podía convertirse en algo legendario. Capítulo 8. Pulgares arriba. La reacción del público fue mucho más grande de lo que se imaginó. Parsons y Lewis admitieron que jamás esperaron que la película fuera tan bien recibida. La respuesta fue casi de culto. Después de ver a Nicolas Cage enfrentarse a esos animatrónicos sedientos de sangre, la gente no solo disfrutaba la película, querían formar parte de ella. Querían vivir esa experiencia. Parsons contó que cuando alguien decía algo amable sobre la película o escribía una buena reseña, él los añadía oficialmente al equipo de trabajo. Su razonamiento era simple. Cuando el creador de la película que te gusta te escribe por internet y te dice: hey, tienes que fichar para trabajar porque ahora tú eres el conserje, se crea esa conexión especial. Era su forma de incluir a los fans, de hacerlos sentir parte del círculo interno del universo de Willy's Wonderland. Y al final, parece que ver a Nick Cage pelear contra animatrónicos poseídos era exactamente lo que todos necesitábamos. Capítulo 9. La secuela y el futuro. Una secuela de Willy's Wonderland ya estaba en conversaciones en 2021, lo cual eran excelentes noticias para todos los que amamos la primera película. Pero hasta ahora no hay nada confirmado. Kevin Lewis confirmó que está totalmente dispuesto a hacerla y que se siente muy emocionado con la idea. Dijo que le encantaría ver más aventuras del conserje y que ya ha imaginado varios escenarios posibles. Tal vez esta vez la historia ocurra en un parque de diversiones, o incluso en varios, o quizá en un circo. Una de sus ideas favoritas incluye a Willy reparado y vengativo, regresando para enfrentarse al conserje después de haber sido derrotado. Otra posibilidad sería una versión al estilo de Asalto en el Precinto 13, donde el conserje es arrestado y los animatrónicos invaden la prisión para atacarlo. Imagínalo, una pelea brutal dentro de una cárcel, o tal vez un ambiente tipo Mad Max, con Nick manejando por el desierto, armado con armas caseras y rodeado de caos. Las posibilidades son infinitas. Cada una suena más emocionante que la anterior. Parsons, sin embargo, lo ve con algo más de cautela, porque una secuela significaría una roca gigante cayendo sobre sus hombros. Él sería quien tendría que escribir un guión lo suficientemente interesante para mantener a la audiencia al borde del asiento, sin repetir las bromas ni perder la frescura del original. Después de todo, solo hay tantas formas de contar el mismo chiste dos veces. Parsons debe encontrar cómo hacer que la secuela sea diferente. ¿El conserje enfrentará a un nuevo enemigo? ¿A un monstruo distinto? ¿Y qué pasará con los animatrónicos que se robaron el show en la primera parte? Obviamente tendrían que regresar. Su esposa incluso le propuso una idea. ¿Y si Willy y el conserje se unieran? ¿Esta vez para enfrentar juntos a una nueva amenaza? La verdad es que no suena nada mal. Hay muchos detalles por resolver, pero Parsons ha dado esperanza diciendo que ya tiene el inicio de una idea. Aún es solo eso, una idea. Pero no hay duda de que cuando la escriba, si llega a hacerlo, será algo digno de ver. El equipo de Willy's Wonderland tuvo una suerte increíble. Terminaron el rodaje justo a tiempo, apenas 2 semanas antes de que estallara la pandemia. Poco después, el mundo se detuvo. Tal vez el universo realmente quería que esta película existiera, y a nosotros, sinceramente, nos encanta que así fue. Solo esperamos que si llega la secuela sea tan salvaje, absurda y genial como la primera vez que vimos al conserje enfrentarse a un ejército de animatrónicos poseídos. Y esto es todo por hoy. Si llegaste hasta aquí, comenta "Soy uno de los reales" para saber cuáles son los verdaderos fans del canal. Y comenta qué quieres que cubramos en nuestro siguiente video. Los leo en los comentarios y nos vemos en la próxima ocasión.